Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga. Un fuerte saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. En el nombre de mi esposa Mónica y el mío Rafael Aníbal Cortés, como psicólogos misioneros del perdón y reconciliación. Aquí estamos con ustedes compartiendo un momento precioso, una palabra que el Señor nos regala todos los días, siempre nos está dando algo nuevo, ¿verdad, Moni? La palabra siempre tiene que edificarnos. Entonces les queremos dar un fraterno saludo de pasión a todos ustedes el día de hoy. Que el Señor me los ilumine y me los llene de su gracia. Entonces vamos a invocar la Santísima Trinidad en este momento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Celestial, gracias porque cada día es una nueva oportunidad que tú nos das para crecer en tu amor. Te alabo y te bendigo siempre, Papito Dios del cielo hermoso, porque tú nunca nos desamparas, porque siempre estás allí dándonos ese regalo bello. Hoy, danos tu palabra viva, para que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y no solamente se quede allí, sino que empiece a limpiar cada vez nuestro interior y podamos ser esos verdaderos hijos tuyos amados y poder responder de acuerdo a lo que tú nos invitas. Porque tenemos que morir, es real, a tantas situaciones, a tantos pensamientos, a tantas heridas, a tanta vida de pasado, y estar viviendo lo que somos nosotros, tus hijos amados, y comprender que el reino de los cielos es al cual nosotros pertenecemos, no a este mundo, Padre. Por eso yo te imploro por la necesidad de cada uno de mis hermanos, para que tú te glorifiques en cada uno de las personas que nos escuchan, nos ven. Gracias, Papito Dios. Gracias, Padre, por ese amor y esa misericordia que tienen para con nosotros. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a leer el pasaje bíblico que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le contestó: procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí, malhechores. Entonces vendrán el llanto y la desesperación al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios y que ustedes son echados fuera. Porque van a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces, algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Moni, ¿qué te parece esta palabra? ¿Te confronta esta palabra o no? Uy, esta palabra es tremenda, es durísima. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que entrar a evaluarnos. Realmente, en ese momento que dice que nuestro rey se va a levantar y cierre la puerta, ¿qué pasará con nosotros que no nos dejaron entrar? Sí, no nos dejaron entrar. O sea, cuando cierra la puerta es porque ya no nos dejaron entrar. Entonces, ¿qué está sucediendo para que, qué es lo que nosotros tenemos que entrar a hacer para que nosotros podamos estar adentro antes de que cierren la puerta? Es que debemos estar adentro antes de que cierren la puerta. Wow, tremendo, porque
Yo creo que una de las cosas más difíciles para el ser humano es romper con todo lo que es el mundo, con todo lo que nos atrae todas las responsabilidades, todos los compromisos que tenemos, que el mundo nos exige que cumplamos, pues para tener una vida más o menos decente. Y precisamente buscando ese cumplimiento con esta vida y poder tener supuestas comodidades y demás, se nos olvida lo más importante, porque es lo más importante. Nosotros no vamos a vivir eternamente en este tiempo, en esta tierra, no lo vamos a hacer, o sea, esto es temporal. Lo que es eterno es la vida en el cielo con el Señor, o pues en la eternidad, por eso se llama la eternidad. Pero entonces podemos estar seguros de que estamos ya adentro, ¿sí? Porque es que estar adentro no es que tú vayas a la iglesia, estar adentro no es que tú hagas 50 rosarios, estar adentro no es que tú te persignes de esta manera o de la otra. Estar adentro tiene que ver con hacer voluntad del Padre. Y eso es tremendo porque hacer la voluntad del Padre sí que causa dificultad, causa mucha dificultad, porque requiere morir a la voluntad de nosotros. Y nosotros somos demasiado voluntariosos, somos demasiado caprichosos, somos demasiado nosotros. Yo me pensaba, en el tiempo de Abraham era, o sea, tenía que haber una fe pura, una fe transparente. En el tiempo de Abraham no habían templos, no habían iglesias, no habían corrientes de esta denominación o de aquella denominación, simplemente había fe. O sea, estaba Dios y bueno, y era como él lo escuchaba, como él lo obedecía. O sea, es impresionante eso, para que él pudiera escuchar, para que él pudiera obedecer. No todos podían tener eso, no todos en el tiempo de nuestros antepasados. Y en estos tiempos supuestamente nosotros sí podemos tener esa entrada y hablar directo con nuestro Padre, que Él nos hable, pero realmente lo hacemos. Realmente buscamos esa presencia como lo hicieron nuestros primeros padres, así como hablan aquí, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos están allí porque lo obedecieron, lo siguieron, hicieron la voluntad de Dios Padre, pero nosotros también. Wow, eso es confrontante, ¿no, mi amor? ¿Y cuál entonces sería la voluntad de Dios? Porque ahí es donde viene también esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para mi vida, para poderme salvar? Porque aquí el motivo es la salvación. Entonces, ¿por qué dice cuántos se salvarán? Es la pregunta. Es que esa pregunta es trascendental, porque a veces nos preguntamos mucho, bueno, ¿y qué va a pasar? Pues, ¿tú te has hecho esa pregunta? ¿Tú te vas a salvar? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez en tu vida? ¿Será que yo me salvo? Sí, como cuando uno está estudiando, Moni, ¿será que voy a pasar este examen? A mí en la universidad, ¿te acuerdas de los últimos exámenes de la universidad? ¿Será que sí podré pasar ese examen? ¿Será que nos podemos graduar? ¿Te acuerdas del conflicto que tuve? Yo me acuerdo tanto de ese conflicto. Yo no me quiero graduar, yo no quiero ser psicólogo. Y realmente ese último día, ese examen final, cuando teníamos que hacer la exposición de la tesis, y la pregunta es, ¿será que sí nos podemos graduar como psicólogos? Porque vamos a pasar ese examen. Y bueno, a ver, ese examen tú y yo lo vamos a pasar. No el examen de ser psicólogos, sino el examen de la vida. Nos vamos a tener que presentar a ese examen. Entonces presentarnos a ese examen porque tú y yo nos vamos a presentar. Todos nos vamos a presentar, tu esposo que no cree, o tu esposa, o los que sean, tus hijos que están en rebeldía. Todos nos vamos a presentar, los satánicos se van a presentar. Todos, absolutamente todos nos vamos a presentar. Y la pregunta fundamental ese día va a ser sencilla, súper sencilla. Yo voy a ser salvo. La puerta es estrecha, dice el Señor.
yo voy a pasar esa puerta antes de que se cierre, porque al cerrarse ya, No podré eso pasar. y dice que va a ser el llanto y crujir de dientes, lo dice el Señor, ¿verdad? Va a ser el llanto y crujir de dientes. Ahí sí ya no vamos a decir, es que yo no creía, es que yo no hacía, es que tal cosa. Allí ya no se puede. Inclusive el Señor tiene otros pasajes tremendos. Es que yo pensé. Entonces, ¿cómo ser salvo, hermano? Porque aquí el tema es la salvación. Porque tú viniste aquí a ser salvo, no viniste a más. Alguien escuchaba en estos días a alguien que decía, es que yo quiero ser feliz. Pues sí, pero esa es la consecuencia del proceso que tú llevas de la salvación, o sea, de tu santidad. Eso es la consecuencia. Pero entonces uno, ¿cómo se salva? Mire que tú hablabas de algo importante, Rafa, esta mañana, sobre el amor. Y yo decía, ¿por qué el amor? Y entonces venía a mí el pasaje que dice, Dios es amor. ¿Y quién es el que gobierna? Pues Dios. En pocas palabras, ¿quién gobierna? El amor. Sí, el amor gobierna. Él es Dios, ¿no? El amor es Dios. Entonces, si el amor gobierna, ¿será que el parámetro de nosotros para realmente poder pasar a estar adentro antes de que cierren las puertas es el amor? Pero no el amor humano, no. O sea, no es el amor humano, no es el amor entre dos personas. No, ese no es el amor que va a gobernar. El amor que gobierna tiene que ver con el amor como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra nos lo dice. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿cierto? Y ese amor, ese amor es tremendo, es muy diferente, es un amor de entrega, es un amor de dar, es un amor de apoyar, es un amor de no juzgar, es un amor es un amor tremendo, porque de verdad si nosotros nos evaluamos conforme a ese amor, wow, aún falta mucho, yo creo. Y entonces uno cómo ama, porque esa es la pregunta, perfecto. Entonces vamos resolviendo pues este pasaje. O sea, el centro de este pasaje es la salvación. Vinimos para salvarnos, no vinimos a nada más. El Señor iba a predicar por todos los sitios, iba a enseñar por todos los sitios. Y entonces alguien le hace la pregunta fundamental. Hay dos preguntas que son en la vida que siempre nos confrontan. Y es la pregunta que generalmente siempre nos preguntan, ¿quién soy yo? Esa es una pregunta. Pero hay una pregunta mucho más trascendental, Moni, y mucho más fuerte es, ¿yo me voy a salvar? Yo me voy a salvar. ¿Quiénes se salvan? Y entonces tú hablas del amor. Bueno, ¿y cómo se ama, Moni? He visto, por ejemplo, aquí hay un conejito, y yo a veces siento que Mónica ama más al conejo que a este macho alfa, porque lo consiente, lo mima. El conejo empieza... Voy y le doy comida. Y me saca y dice que vamos a comprar tal cosa para el conejo. Y el conejo empieza a moverse alrededor de ella y digo, este conejo, ¿qué quiere con mi esposa? Sí, es una forma de coquetear. Es una forma de coquetear el conejo. Inclusive a mí también me digo, ¿y este conejo qué le pasa? Porque me está coqueteando a mí. Empieza a moverse y a hacer ruido, así como a golpear, no sé cómo le llamarán. Eso, así hace. Y alrededor, y se mueve, y corre como un loquito. Y eso hace alrededor de mi esposa. Y digo, bendito de mi Dios, ¿qué está queriendo este conejo con mi esposa? Entonces, lo particular es que a veces y lo digo en serio, Moni, se aman más si estamos hablando del amor, se aman los carros, el dinero. Se aman más los animales que las personas. Los animales, es increíble. Sí. Y ustedes se dan cuenta, y no sé, tú si tienes un perrito, por ejemplo, es increíble cómo lo consientes, cómo, bueno, hay personas de personas, ¿no? Y tienes dificultades con tus hijos, con tu esposo, entonces ahí es donde uno dice, wow, el Señor me va a valorar es por el amor a los animales. Claro, el amor hacia el carro. El amor hacia el carro, el amor hacia la vestidura, el amor hacia ti mismo cuando te dedicas a darle mucho
tiempo al templo de tu cuerpo, ¿sí? Y te dedicas a ese tipo de cosas, compras las mejores cremas, compras los mejores vestidos, compras pagas spa constantemente. No estoy diciendo que sea malo, solamente que No hay que lo exagerar. haces como una forma de endiosarte. Entonces, Moni, ¿qué es amar? Ahí viene la pregunta. Entonces, si lo más importante, porque nosotros siempre hemos predicado quién soy yo, y aquí se fundamenta nuestro ministerio en descubrir quiénes somos nosotros, y le ayudamos a la gente de quiénes somos nosotros. Pero aquí viene la pregunta fundamental: ¿será que yo me voy a salvar? Perfecto, tú ya sabes quién eres. Yo te pregunto, tú ya tal vez estás en nuestra comunidad y ya sabes lo que nosotros predicamos constantemente, de que nosotros somos esos hijos amados, no hijos de Dios, sino amados de Dios. Y llegar a experimentar eso es todo un proceso, porque todo no lo experimenta. Desafortunadamente no reconocemos a Dios como papá o a nuestra Madre María como madre, y nos causa dificultad reconocerlo. Lo decimos de dientes para afuera, pero no en nuestro corazón lo sentimos. Perfecto, ya sabemos quiénes somos. Y ahora viene la pregunta fundamental. Bueno, yo ya sé que soy el hijo amado de Papá Dios del cielo y me siento feliz, como dice nuestra canción, ¿no es cierto? Yo soy el hijo más amado de Dios y eso me hace feliz. Bueno, te hace feliz, perfecto. Pero con eso es suficiente para que tú te salves. Y entonces hablamos del amor. Para salvarnos se necesita amar. ¿Y entonces qué implica amar, Moni? Pienso que el amor, o sea, el amor como el Señor nos lo muestra, es muy diferente, es tremendamente diferente, ya lo estaba diciendo yo antes. Pero tenemos que partir de la misma situación de que si yo no aprendo a amar a Dios, sí, porque aquí estamos diciendo, o sea, Dios nos ama, sí, Dios nos ama grandemente. Y a veces nos quedamos ahí, en ese amor de venida, o sea, de Dios para mí. Me siento muy bien cuando Dios me ama, sé que Dios me ama, Dios me bendice, Dios me respalda, Dios está conmigo. Y mi amor le devuelta el qué, ¿sí? O sea, yo quiero que me amen, ¿sí? Y de alguna forma, mira la situación, de alguna forma yo me relaciono con las personas esperando que me amen, ¿sí? Y cuando no me aman como yo quiero, entonces ya no me sirve la persona. Entonces, cuando yo ya sé que Dios me ama, yo me siento en la plenitud. Pero una cosa es Dios me ama y otra cosa es yo amo a Dios, porque eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Cuando yo amo a Dios, tengo posibilidad de amar a otras personas, porque es que amar a Dios implica seguirlo, escucharlo, hablarle, hacer su voluntad, entender lo que nos dice, o sea, dejarnos guiar por Él. Porque yo cuando amo a alguien, yo hago las cosas que esa persona quiere. Cuando uno se enamora de su esposo, el esposo le dice, no te cortes el cabello, no te lo cortas. Cuando te dice, peínate con el cabello recogido, tú te dejas con el cabello recogido. Cuando te dice, no te pongas tal vestido, pues ya no te lo vuelves a colocar. O sea, tú haces lo que la persona que te ama te está diciendo, ¿no? Y tú dices que lo amas también, tú haces lo que esa persona te dice. Pues resulta que con nuestro Padre Dios deberíamos hacer eso. Sí, nosotros recibimos del amor de Dios, pero nosotros amamos a Dios como para que cuando Él nos diga, debes cambiar esta forma de reaccionar, tú lo hagas. Debes entregarme esta situación porque esto no te está sirviendo, tú lo haces. O sea, todo lo que el Señor nos dice que debemos hacer, lo estamos haciendo. O sea, porque ahí mostramos realmente el amor a Dios. Y realmente ahí nos estamos quedando muy escasos, porque ni siquiera buscamos su palabra. Y su palabra, por eso se llama palabra de Dios. O sea, ahí Él me va a hablar, ¿sí? Él manda a su palabra a caminar entre nosotros. Entonces aparece nuestro Señor Jesucristo, es su palabra, o sea, lo que Él dice.
Oye, ¿y cómo nos cuesta dificultad, la verdad, buscar la palabra de Dios? O sea, hay personas que se argumentan de los santos y todo esto. Y yo miro, por ejemplo, la vida de la Santísima Virgen, el amor de esta mujer por la palabra de Dios, el amor de ella por Dios. O sea, fue tan impresionante. O sea, es que yo digo, fue tal la entrega de ella por el amor a Dios que ella fue la escogida para engendrar la palabra. O sea, yo amo a Dios de tal manera que yo pueda ser escogida para que yo, o sea, en mí se engendre la palabra, o sea, viva la palabra de Dios. Yo no tengo, o sea, no necesariamente entro a tener un embarazo, pero el amor a Dios hace que yo lo escuche en su palabra, lo que Él nos dejó escrito, y esa palabra entra en mí, se vuelve parte de mí y la engendro y hablo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está en mí. No sé si me hago entender, pero ¿cómo es de difícil esto? ¿Cómo es de difícil esto? Y a veces simplemente hacemos las cosas por inercia, a veces simplemente entramos en discusiones por inercia, pero no vemos el trasfondo de que aquí el Señor nos está cuestionando. ¿Realmente tú serás salvo? ¿Realmente tú me amas como para que estés aquí de mi lado antes de que cierre la puerta? ¿Tú de verdad estás siguiéndome a mí y quieres estar aquí al lado mío? ¿O prefieres seguir allá en el mundo haciendo lo que el mundo te dice y bueno, la cantidad de situaciones que tienes que hacer y bueno, y creer en Dios a tu manera, como se dice, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera. Y no es así, a Dios se le ama de una sola manera. Y esa sola manera no la muestra precisamente Él, ¿o no, amor? Y otra pregunta, ¿viste? Como muy preguntón. Y entonces, los fariseos, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, los levitas, que eran sacerdotes, no lo mismo. Entonces ellos conocían la palabra. Al derecho del rey se la sabían de memoria, estudiaban la palabra. ¿Se salvan? Yo miraba una situación así en estos días, Rafa, y veía algo. La palabra, estudiar la palabra por sí misma o leer la palabra por sí misma no salva. No salva. O sea, yo tuve la oportunidad, yo misma tuve la oportunidad de conocer a una persona que en ese momento que hablamos, había leído la Biblia más que yo. Había leído la Biblia 5 veces, me dijo. Toda la Biblia. Y yo decía, wow, porque era una persona tremendamente del mundo, tremendamente del mundo. Vivía de depresiones, vivía de ansiedad, vivía de alcoholismo, tremendamente del mundo. Y leer la Biblia por leerla como un libro normal no salva. Lo que salva es que esa Biblia acompañada del Espíritu Santo y que tú la pongas en práctica, que te sea revelada y la pongas en práctica, es lo que salva. O sea, como tal el libro no salva. Salva es que tú realmente le hagas caso y que le permitas al Espíritu Santo que te muestre lo que hay allí oculto. Por eso dice que la palabra lo dice, hay verdades que fueron ocultas a sabios y entendidos, Rafa. La palabra fue oculta a sabios e entendidos y fue revelada a personas que no tenían mucho conocimiento, precisamente para avergonzarlos, dice la palabra, ¿no? Y la situación es eso, o sea, nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos revele la palabra para ponerla por obra, para aplicarla, porque eso es lo que Dios dice, ¿o no, amor? Bueno, y ahora viene la otra pregunta. Si estás preguntando, ¿no? Pero esta vez, ¿quién sabe? No, pero esta pregunta es más trascendental. Entonces, nosotros como predicadores que conocemos la palabra y vamos a predicar la palabra, ¿estamos salvos solamente con predicarla? No. Yo me cuestiono. O sea, esta palabra a mí me confronta muchísimo, muchísimo.
porque fácilmente yo me puedo quedar simplemente con predicar la palabra. Conozco la palabra, la estudio, todos los días la estudiamos. El hecho mismo de predicar la palabra con ustedes, la estoy predicando. Y cuando vamos de misión, pues predicamos la palabra. Ya con eso quedé salvo por ser misionero, ya quedé salvo con eso. Y entonces, ¿y qué es ponerla en práctica entonces? ¿Qué es ponerla en práctica? Ir a predicar la palabra es suficiente. El Señor iba a enseñar, dice el Señor, enseñaba por los diferentes sitios, pero ¿qué enseñaba? ¿Sí? Solamente enseñaba que hay un reino de los cielos. Yo voy y predico. ¿Un predicador se salva? O sea, ¿todos los sacerdotes son salvos? ¿Todos los papas son salvos? No sabemos. O sea, pues humanamente pues se santifican a personas. Este es santo, este no es santo, se santifican, ¿no? Ahora, pero no sabemos hace el poco, criterio de Dios. sí, claro. Es diferente a lo que nosotros como humanos vemos por una evaluación que se hace, sí, pero realmente Dios es el que tiene la última palabra. Nosotros como seres humanos de por sí no podemos decir Él se salva o no se salva. El hecho de nombrar a alguien santo no quiere decir que Él realmente creemos humanamente que va a ser santo, que va a ser salvo, que es salvo, creemos, ¿no? Pero realmente hay cosas en nuestras vidas que digo, bendito, ¿yo voy a ser salvo? O sea, pueda que a mí me canonicen, o a Mónica la canonicen, o a ti te canonicen, ¿no? Pueda que listo. Pero realmente ante Dios tú vas a entrar por esa puerta estrecha. Y yo me cuestiono, yo digo, a ver, yo conozco la palabra, la estudio, amo la palabra, la predico y con eso es suficiente para ser salvo. ¿Y cómo la pongo en práctica? Entonces, bueno, listo. Yo siempre veo las obras de misericordia. Para mí es una revelación porque el Señor dice, te juzgarán por las obras de misericordia, porque aquí a mi derecha las ovejas, a mi izquierda las cabras. Y luego el Señor me habla sobre las obras de misericordia. Listo, no hablemos de las obras de misericordia, no las hablemos. Entonces hablemos del sermón de la montaña. Y el Señor me dice qué debes hacer y cómo tú tienes que comportarte en el sermón de la montaña, y nos da muchas enseñanzas, no solamente las bienaventuranzas, porque después sigue hablando hasta del divorcio, muchísimas cosas habla allí. Entonces, poner en práctica la palabra, ¿qué es? Yo estoy poniendo en práctica mi predicación. Yo como predicador y como misionero estoy poniendo en práctica, o solamente me conformo con ir a predicar la palabra. A mí eso me confronta. ¿Yo voy a ser salvo? Estoy súper confrontado, porque realmente aquí la palabra fundamental, y hoy realmente mi vida, para mí es una revelación, porque antes predicamos todo el santísimo tiempo sobre identidad. Identidad, que eres el hijo más amado. Listo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y la otra pregunta, ¿a qué vine yo? Pues viniste a ser salvo, ya te lo estoy diciendo. No viniste a más. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ser salvo. Listo, ser salvo. ¿Y ahora cómo es ser salvo? Pues amar. ¿Y cómo se ama? Pues practica lo que el Señor dice. Yo te sugiero las obras de misericordia, porque me van a juzgar por las obras de misericordia. Eso dice la palabra, me ciño a lo que dice la palabra, y si no lo crees, entonces vete a leer el sermón de la montaña, y yo me confronto, porque realmente hoy estoy confrontado. Yo creo que si yo sigo así como estoy llevando las cosas, no voy a ser salvo. No voy a ser salvo, me confronto. O sea, yo visito a los enfermos, yo doy de comer al hambriento, yo doy de beber al sediento, estoy hablando de las obras de misericordia. Yo doy cabida al peregrino, yo estoy pendiente de la necesidad de la gente, yo oro. Vamos a las otras obras de misericordia, las que no están tanto como escrito en la palabra, sino que se deducen de la palabra, como el enseñar al que no sabe, como enterrar al difunto. Bueno, las otras que esas no me las sé de memoria. Vamos a las sermón de la montaña. Yo me dejo ponerle otro cachete para que me golpeen. Cuando me roban algo, yo voy y entrego lo otro que tengo y se lo entrego al otro. Eso habla del sermón de la montaña. El sermón, bienaventurados los que son pacíficos. Yo soy pacífico. Bienaventurados los que tienen
sed y hambre de justicia. Yo tengo justicia o siempre estoy juzgando todo el santísimo tiempo. Listo, vámonos para otro pasaje en la Biblia. Vamos para los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Bueno, son muy complicados. Yo deseo a la mujer del prójimo, yo honro a mi papá y a mi mamá. O sea, estoy cumpliendo con eso. Vámonos para otro pasaje. Dejemos los 2 mandamientos del Señor Jesucristo. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. O me amo a mí mismo más que a Dios. ¿Sí? Esto es para confrontarnos. La salvación demanda amor. Y más que saber que soy el Hijo amado de Dios, es saber que hay una salvación. Y que la salvación demanda de nuestra parte Amar a Dios. amar a Dios. ¿Y ya con eso es suficiente amar a Dios? Si yo amo a Dios, haré Pero su que se me voluntad. note que yo amo a Dios con mi comportamiento. Porque ¿qué saco yo con saberlo? Pero si no tengo misericordia a los demás, no amo. Si yo no tengo misericordia para los demás. Y los demás no son los de afuera, de la calle. Ujú. Los demás son los de la casa. Empezando con el prójimo. Así que amarme más que el conejo, mi amor. Hazme el favor. Ah, es que el conejo es más tierno. Chao, Dios me lo bendiga. Dios los bendiga.